Cuando se trata de la oración, existen 3 pasos importantes. Primero, escuche. Segundo, aprenda. Y tercero, obedezca. Sin estos 3 pasos, la oración será una farsa en lugar de una fuerza. Si dedicáramos la mitad del tiempo a aprender a orar, como lo hacemos cuando aprendemos cualquier otro arte, obtendríamos resultados 10 veces mayores. La oración no es un lujo, es una necesidad vital. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon, en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. Dios hizo lo que nosotros no pudimos hacer por Kathryn Kuhlman. Jamás me voy a olvidar la primera vez que vi a la muchacha más encantadora que vi en mi vida. Era bajita de estatura, ojos café, enmarcados por unas largas y oscuras pestañas. Yo entendí perfectamente por qué la llamaban Betty Boop en el restaurante donde trabajaba, en Rochester, Pensilvania. Nunca me imaginé que esa muchacha no era una adolescente, sino la madre de un joven ya grande. Y le será aún más difícil creer que no hacía mucho tiempo esta vivaz, radiante y sana mujercita estuvo en las últimas etapas de la esclerosis múltiple. A los que no están familiarizados con el poder de Dios, Betty Fox estuvo enferma durante años con esa enfermedad cruel para la que no se conoce cura hasta el día de hoy. Una enfermedad que sigue un curso implacable, donde el paciente se va entumeciendo progresivamente hasta quedar incapacitado, a pesar de los tratamientos para calmarlos y periodos de falsas mejorías. Betty llegó a ese estado en la primavera de 1950. No salió de su habitación del 4º piso por varios meses, excepto cuando su esposo la llevaba en brazos al doctor, porque en ese momento Betty ya no podía caminar. Cuando su esposo estaba en la casa, la upaba como a un bebé. Y cuando él no estaba, ella gateaba como un bebé por el piso para agarrar lo que deseaba. Sin embargo, al estar discapacitada, con sus brazos casi inservibles, esto no le permitía llegar muy lejos. Una característica de esta enfermedad es que algunos días son mejores que otros. Y en sus días buenos, ella se sentía un poco mejor. Esto significa que podía moverse de una silla a otra, apoyándose en los muebles con mucha dificultad y así llegar más lejos. Sus piernas y sus brazos hasta el codo estaban totalmente dormidas y sus manos estaban paralizadas, de modo que no podía agarrar nada. Los bondadosos vecinos le daban de comer por turnos todos los mediodías cuando su esposo estaba trabajando. Betty recuerda: cuando intentaban darme de comer, yo temblaba tanto que no podían ponerme la cuchara en la boca. La enfermedad de Betty
era muy grave. Además de la esclerosis múltiple, su corazón también corría peligro. El doctor les dijo a su esposo e hijo que su corazón no podría resistir para siempre el esfuerzo que tenía que hacer a causa del temblor que le producía esta enfermedad paralizante. Su hijo, que trabajaba en el mercado Corgers, le dijo un día de abril: «Mamá, ¿por qué no vas a esas reuniones de la señorita Kuhlman? Cuando paso por el auditorio Carnegie para ir al trabajo, vi personas empujando sus sillas de ruedas en las que llegaron a los servicios. También vi a personas caminando y llevando sus muletas en alto. ¿Por qué no vas y vemos qué pasa?». Betty le contestó: «Hijo, yo estoy muy mal. Los médicos dicen que no hay nada que hacer». «Mirá, mamá», le dijo su hijo, «yo vi a gente llegar en camillas y salir caminando. Si esto le puede pasar a otros, también puede sucederte a ti». El muchachito insistió hasta que al final su madre aceptó por lo menos escuchar los programas radiales. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, ya que ella estaba totalmente incapacitada como para llegar hasta la radio y prenderla. Por eso, todos los días, antes de irse a trabajar, su marido la sentaba en el sofá con la radio al lado. No obstante, tenía que quedarse allí hasta que alguien llegara y la ayudara. Un viernes de mañana, a principios de mayo, una amiga llegó unos minutos antes de que comenzara el programa radial. Entonces su amiga le dijo: «Betty, yo escribí pidiendo oración por ti y quiero que hoy escuches el programa». Entonces ambas sintonizaron el programa de radio y se sentaron en el sofá a escuchar. Pero en el programa no nombraron a Betty. Al otro día, que era sábado, no había programa y otra amiga pasó a visitar a Betty. Se sentaron en el living a charlar y de repente algo sucedió. Dice Betty: «Yo pensé que era uno más de esos ataques de temblor que me daban. Empecé a temblar y a sacudirme violentamente. Pero me di cuenta de que esta vez era algo distinto. Mi amiga se asustó tanto que se fue a su casa. Más adelante, ella me contó que ella creyó que yo me iba a morir. Yo me asusté y comencé a arrastrarme por el pasillo, donde encontré a mi cuñada que venía a verme. Ella me llevó de nuevo al living». Betty dijo: «Yo me quedé ahí sentada temblando tan fuerte que creí que me iba a dislocar. Pero esta vez ese temblor era diferente a las otras veces. Mi cuñada pensó que tal vez un cigarrillo podría ayudarme. Entonces prendió uno y me lo dio, pero no lo pude fumar. Entonces, de repente, dejé de temblar, como si alguien hubiese desconectado un aparato eléctrico. El sobrino chico de Betty, de 3 años de edad, estaba en el living y dijo: «¿Qué pasó, tía Betty, que dejaste de temblar?». Ella le respondió: «Yo creo que Dios me sanó». Y tenía razón. Betty recibió su sanidad. Desde ese momento en adelante, nunca más
tuvo temblores. Sus brazos y sus piernas dejaron de estar adormecidos y de inmediato recuperó completamente la movilidad en sus manos. Sin esfuerzo se inclinó, apagó la radio y agarró un libro que había tirado sin querer con el temblor. Su sanidad no fue instantánea, solo en un aspecto. Ella dijo: debía aprender a caminar de nuevo. Y como una niña, tuve que aprender a subir y a bajar los escalones. Sin embargo, ese aprendizaje no tardó mucho. Betty estaba tan sorprendida con lo que le sucedió que llamó a todos los inquilinos de su edificio y días después de que ella caminaba por todos lados, los vecinos que nunca la habían visto caminar se quedaron enmudecidos. El médico local que la vio 4 semanas antes de su sanidad se quedó estupefacto cuando ella entró una tarde caminando por su consultorio. Era evidente que Betty podía realizar cualquier movimiento con su cuerpo, ya que ella le contó al doctor que ese día limpió la casa, lavó y planchó la ropa y además trabajó 2 horas en el jardín. Él la examinó detenidamente y no encontró ni rastros de la esclerosis múltiple ni de la enfermedad cardíaca. Betty cuenta: luego me hizo caminar de un lado a otro por la calle principal de Rochester frente a su consultorio. Me miraba con una alegría en su rostro. Me dijo, como tantas veces me lo dijo desde mi sanidad: usted de verdad tuvo suerte. Debe estar muy agradecida, aun si hubiera podido vivir. Yo nunca creí verla fuera de su silla de ruedas. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con esto. Tuvo que ser Dios. Y Betty sabía esto. Y, llena de gratitud, aceptó a Jesús como su Salvador personal y le entregó su vida para ser usada en su servicio. Ella no recuerda nunca haber ido a la iglesia y fumó durante 22 años. Enseguida de su sanidad, ella cambió totalmente su vida. Una de las primeras cosas que hizo fue dejar de fumar. Dijo: nadie sabe si nunca estuvo inválida por tanto tiempo lo que significa volver a la normalidad y a la salud otra vez. Y cuando una sabe que fue Dios quien la sanó, una no puede agradecerle lo suficiente y entonces una hace cualquier cosa por él. Todo el mundo conoce a Betty en Rochester, ya que trabajó mucho tiempo en un restaurante muy conocido. Ella recuerda que allí la mayoría de los clientes le decían Betty Boo. Muchos de ellos vinieron a Cristo por su testimonio. Antes de su sanidad, Betty y su esposo no iban a ninguna iglesia. No obstante, desde su curación van todos los domingos por la mañana a la primera iglesia metodista de Rochester. Al conocer el poder de la oración por experiencia propia, les agradó saber que el pastor de esta iglesia metodista oraba por los enfermos. Invitaba a los miembros de la congregación que quisieran a pasar al frente y orar en silencio por su sanidad, espiritual o física. Después de asistir por algunas semanas a esta iglesia, el pastor los invitó a hacerse miembros. Betty cuenta: aunque mi esposo testifica con tanto entusiasmo como yo sobre mi sanidad, no le dio el tiempo para contárselo al reverendo Stump.
El pastor Stump, que cree firmemente en la sanidad divina, le interesó mucho el caso. El domingo siguiente repartió un cuestionario durante el servicio. Les pidió que lo contestaran y lo entregaran cuando recogieran la ofrenda. En este cuestionario, él le pidió a su congregación que expresaran su punto de vista con respecto a la oración y a la sanidad divina. Y les preguntó qué opinaban acerca de que él había empezado a orar por los enfermos para cumplir el mandato de Jesús de predicar, enseñar y sanar. Les pidió que opinaran sobre 1. Los métodos de oración que cada uno practicaba. 2. Si deseaban o no que él siguiera orando por los enfermos como parte del culto. La mayoría de la congregación, formada por 400 miembros, votó a favor. Betty tenía buenos padres y recibió algo de educación cristiana cuando era joven. Siempre creyó que Dios podía sanar, a pesar de que se había apartado. Ella sabía esto cuando su hijo le sugirió ir a los cultos del auditorio Carnegie. Sin embargo, yo no creía que él me iba a sanar a mí, ya que creía que yo no me lo merecía porque no era lo suficientemente buena. Pero yo estaba equivocada. Dios, en su misericordia, me sanó a mí. Si Betty hubiera conocido a Dios antes de ser sanada, jamás hubiera cometido el error de pensar que Dios se negaría a sanarla porque ella no era merecedora. ¿Cómo es Dios? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo es Dios realmente? La única revelación que Dios dio de sí mismo fue a través de Jesucristo. Si usted lo mira a Él a través de Jesucristo, sabrá cómo es Dios el creador del universo, ya que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. ¿Alguna vez usted oyó hablar del ciego Bartimeo? La gente no le prestó atención al mendigo ciego hasta que comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos le dijeron: cállate, mendigo. Pero Cristo le dijo tiernamente: Bartimeo, recibe la vista. Así es Dios. ¿Recuerda cómo se compadeció de la multitud que tuvo hambre, llamándola ovejas sin pastor? Jesús dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Y yo no quiero enviarlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Así es Dios. ¿Le vio usted llorando con dolor por Jerusalén? Quizá usted tiene la idea de que Dios es un Dios vengativo y que le gusta enviar a los seres humanos al infierno. Sin embargo, si usted piensa eso, no conoce a Dios. Observe el corazón de Cristo lleno de ternura y compasión cuando clamó: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23, 37. Así es Dios. ¿Le oyó usted hablar en el Evangelio a la pobre mujer manchada por el pecado, la que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio? Esa mujer de mala vida que arrastraron sus acusadores. La multitud quería apedrearla, pero Jesús dijo: vete y no peques más. Así
es Dios. Si usted quiere definir a Dios con una sola palabra, tome solo 4 letras. Esa palabra es amor. Así es Dios. Aquí está esta mujer, con su cuerpo frágil, torturado por la cruel enfermedad, esclerosis múltiple. Una mujer que no entró a una iglesia por años, que no había servido a Dios ni un solo día de su vida. Ignoraba tanto las cosas espirituales que cuando el poder de Dios vino sobre su cuerpo, su cuñada encendió un cigarrillo y lo puso en su boca porque pensó que el tabaco iba a parar los temblores. A pesar de su ignorancia de las cosas espirituales, la misericordia y la ternura del Señor que vino a redimirnos espiritual y físicamente, tocó ese cuerpo y lo sanó totalmente. Amigos míos, así es Dios. Un Dios que entiende, un Dios que conoce todas nuestras debilidades, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados. Y, sin embargo, sigue amándonos y derramando su misericordia sobre nosotros. Él nos ama, no porque seamos débiles, no por nuestros fracasos, no por nuestros pecados, sino porque somos sus hijos. Y Él nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos su único hijo, su única hija. En este momento, Dios honró la fe débil, la confianza simple de Betty Fox, quien se atrevió a extender su mano inválida para tocar a aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando su fe se encontró con Dios, algo sucedió. Siempre tiene que suceder algo cuando la fe simple se encuentra con Dios. 10 años y 7 meses después de su sanidad, Betty visitó a uno de sus antiguos doctores, quien certificó que estaba en perfectas condiciones y no encontró ni siquiera rastro de la esclerosis múltiple. El médico dijo pensando en voz alta: yo no encuentro ni siquiera una señal de que usted haya padecido esclerosis múltiple. El buen Dios se hizo cargo de usted, haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Este es Dios. Que Dios every tongue confessing, Lord.